Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y que estén listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha dado mucho de qué hablar y que personalmente me tiene bastante intrigado. Hoy vamos a hablar de... Ay, sí. Exacto, vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que juntos evocarán recuerdos, emociones y, por qué no decirlo, un poquito de drama, ¿verdad? El título de este vídeo lo dice todo. Can Yaman, sin poder evitarlo, abrazó a The Method Demir entre lágrimas. Uf. Solo con leerlo ya siento el impacto. Y es que como fans de las series turcas y de estos dos actores en particular, sabemos que sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla, han generado muchísima atención. Así que sin más preámbulos, prepárense para un viaje a través de esta historia. Vamos a analizar el contexto, las razones, las emociones y todo lo que rodeó ese abrazo tan comentado, ese momento que, según las fuentes, fue realmente intenso. Pero antes de que empecemos a meternos en materia, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, sus actores favoritos, los chismes más jugosos y todas las novedades que surgen. No se arrepentirán. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora sí. Comencemos. Todo comenzó como suele suceder con una serie. En este caso Erkencikus, o Pájaro Soñador en español. Esta novela turca, que nos robó el corazón a muchos, fue el punto de encuentro de Can Yaman y de Method Demir. La historia ya la conocen, dos jóvenes, Sanem con personalidades muy distintas pero con una química explosiva que, como dirían por ahí, traspasó la pantalla. Y es que, amigos, cuando la química es real, se nota. Se siente. Se palpa. Y en el caso de Can y Demet, la chispa saltó. Durante la grabación de Erkencikus, los rumores de romance entre los protagonistas no se hicieron esperar. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, las fotos juntos, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos. Y claro, los fans nos volvimos locos. Queríamos que fueran pareja en la vida real, que su amor trascendiera la ficción. Y bueno, ¿quién no? Cuando dos personas se ven tan bien juntas y se nota que se quieren, es imposible no ilusionarse. Sin embargo, el destino, como siempre, tenía sus propios planes. Aunque los rumores eran fuertes y parecían confirmarse con el paso del tiempo, la relación nunca se oficializó. O al menos no públicamente. Después de un tiempo y después del final de la serie, los caminos de Can y Demet se separaron. Cada uno siguió su carrera profesional por separado, enfocándose en nuevos proyectos y, eventualmente, rehaciendo sus vidas sentimentales con otras personas. Pero como suele ocurrir en estas historias, el pasado siempre regresa, ¿verdad? Los fans, la prensa y, por supuesto, ellos mismos, no podían olvidar la conexión que existió. Y ahí es donde entra en juego el abrazo que nos ocupa hoy. El momento que detonó el título de este vídeo y que generó tanta expectativa. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Dónde y cuándo tuvo lugar ese abrazo entre lágrimas? Bien, amigos, la escena se desarrolló en un evento, una reunión, una ceremonia. Los detalles exactos varían según la fuente, pero la esencia es la misma. Can Yaman y The Method Demir, después de un tiempo considerable sin verse, se encontraron. Y según los testigos, la emoción fue palpable. Dicen que las miradas se cruzaron, que el reencuentro fue tenso, cargado de sentimientos encontrados. Y luego, llegó el abrazo. Un abrazo que, según la información disponible, fue espontáneo, casi instintivo. Un abrazo en el que las lágrimas fueron protagonistas. Lágrimas de emoción, de nostalgia, quizás de arrepentimiento. Nunca sabremos exactamente qué sintieron en ese momento. Solo ellos dos. ¿Por qué ese abrazo fue tan significativo? Bueno, por varias razones. Primero, porque demostró que, a pesar del tiempo y las circunstancias, el cariño y el respeto entre ellos seguían existiendo. Segundo, porque confirmó la profunda conexión que hubo entre Can y Demet. Tercero, porque recordó a los fans la magia que vivieron al verlos juntos en la pantalla. Y por último, porque, de alguna manera, cerró un ciclo. Un ciclo que comenzó con una serie, continuó con rumores y especulaciones, y culminó con un abrazo.
Ahora vamos a sumergirnos un poco más en las posibles razones detrás de ese encuentro y esas lágrimas. Como ya mencioné en La vida de Can y de Met, los rumores de romance siempre fueron fuertes. Durante la emisión de Erkénthicus hubo mucho chismecito. Aunque nunca confirmaron nada públicamente, la química entre ellos era innegable. Los fans nos ilusionamos, claro. Pensábamos que podrían ser la pareja perfecta, incluso fuera de la pantalla. Cuando la serie terminó y cada uno tomó caminos separados, la decepción de algunos fue inevitable. Y de alguna manera, el reencuentro años después en ese evento fue una especie de cierre. Un momento para recordar lo vivido, para reconocer la conexión, para, quizás, dejar atrás cualquier rencor o resentimiento. También es importante considerar la presión mediática que ambos sufrieron en su momento. Los paparazzi, las entrevistas, las especulaciones. Todo eso puede ser abrumador. Y en ese contexto, el abrazo entre lágrimas podría ser una forma de liberar tensiones, de expresar lo que no pudieron decir en voz alta. Por supuesto, hay quienes especulan con otras teorías. Algunos creen que ese abrazo fue una demostración de cariño, de amistad sincera. Otros, más románticos, ven en él un atisbo de arrepentimiento, de un amor que no pudo ser. Y por supuesto están los que piensan que fue simplemente un gesto profesional, un intento de mantener una buena relación pública. Pero, ¿qué es lo que realmente importa? Lo que importa es que en ese momento Can Yaman y Demet Özdemir se encontraron, se abrazaron y compartieron un instante que quedará grabado en la memoria de todos los que seguimos su historia. Un momento que demostró que a pesar de los años y las circunstancias, los sentimientos, buenos o malos, no se olvidan. Este abrazo, más allá de lo que cada uno interprete, se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la nostalgia, del cariño, de la conexión que existe entre dos personas que compartieron una experiencia inolvidable. Y como fans, no podemos evitar sentirnos conmovidos por esa imagen. Es un recordatorio de la magia que se crea en la ficción, y del impacto que pueden tener los personajes y sus historias en nuestras vidas. Y ahora, vamos a profundizar aún más en este fascinante tema. ¿Qué detalles podemos desentrañar de la serie que los unió? ¿Cómo fue la recepción de Erkénthicus en Turquía y en el resto del mundo? ¿Y cómo la fama impactó sus vidas individuales? Erkénthicus, o Pájaro Soñador, fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural, un éxito rotundo que conquistó audiencias en Turquía y en numerosos países alrededor del mundo. La historia de Sanem Can, con sus enredos, sus momentos cómicos, sus dramas y por supuesto, su apasionado romance, cautivó a millones de espectadores. La serie se destacó por su cuidada producción, por la belleza de sus escenarios, por la calidad de sus interpretaciones y por encima de todo, por la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja protagonista, con sus personalidades vibrantes y su conexión palpable, se convirtió en el corazón de la serie, en el motor que impulsaba la trama y en el elemento que mantenía a los fans enganchados a la historia. La recepción de Erkénthicus fue espectacular. En Turquía, la serie alcanzó altos niveles de audiencia, convirtiéndose en uno de los programas más vistos de la televisión. Pero el éxito de Pájaro Soñador no se limitó a su país de origen. La serie fue exportada a numerosos países, donde también cosechó un gran éxito. España, Italia, Grecia, Latinoamérica, en todas partes, Erkénthicus conquistó a los espectadores y se convirtió en un fenómeno. El éxito de la serie no solo se tradujo en altos niveles de audiencia. También catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Ambos actores se convirtieron en auténticas estrellas, con legiones de fans que seguían sus pasos y que estaban interesados en todos los aspectos de sus vidas, tanto personales como profesionales. La fama, como sabemos, es un arma de doble filo. Por un lado, brinda oportunidades, abre puertas y permite alcanzar el éxito profesional. Por otro lado, puede generar presión, exposición mediática y dificultades para mantener la privacidad. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la fama que obtuvieron con Erkénthicus fue abrumadora. Los paparazzi los perseguían, los medios de comunicación los acechaban y los fans los abordaban en la calle. La presión mediática, como mencionamos antes, fue intensa. Los rumores de romance entre los protagonistas, que ya existían durante la grabación de la serie, se intensificaron aún más. Los fans soñaban con ver a Can y Demet juntos, tanto en la ficción como en la vida real. La prensa especulaba sobre su relación, publicando fotos y comentarios que alimentaban la expectación.
En medio de esta vorágine, Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron que lidiar con la fama, con la presión mediática y con las expectativas de sus fans. Tuvieron que mantener la calma, proteger su privacidad y, al mismo tiempo, seguir trabajando en sus carreras profesionales. Es importante destacar que, a pesar de los rumores y las especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir siempre mantuvieron una actitud profesional. Nunca confirmaron públicamente su romance y siempre se mostraron respetuosos con los medios de comunicación y con sus fans. Sin embargo, es inevitable preguntarse qué impacto tuvo toda esta situación en su relación. ¿Cómo afectó la presión mediática a su relación? ¿Cómo vivieron la decepción de los fans cuando, finalmente, sus caminos se separaron? El reencuentro años después en ese evento fue un momento crucial. Fue un momento en el que quizás pudieron saldar cuentas pendientes, expresar sus sentimientos y cerrar un ciclo. El abrazo entre lágrimas fue la culminación de todo lo vivido, de todo lo que se había especulado, de todo lo que se había soñado. Pero, ¿qué pasó después de ese abrazo? ¿Cómo evolucionaron las vidas de Can Yaman y Demet Özdemir después de ese emotivo encuentro? Después de Erkenzikuş, Can Yaman continuó cosechando éxitos profesionales. Participó en otras series de televisión, en películas y en proyectos internacionales. Su fama trascendió las fronteras de Turquía, convirtiéndose en un ícono de la televisión a nivel mundial. Can Yaman se consolidó como uno de los actores más populares y solicitados del momento. Demet Özdemir también continuó su exitosa carrera profesional. Protagonizó otras series de televisión, participó en películas y se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su talento y su carisma la convirtieron en un referente para muchas jóvenes. Ambos actores, a pesar de sus caminos separados, mantuvieron el cariño y el respeto mutuo. A pesar de la presión mediática y de las especulaciones, siempre se mostraron profesionales y respetuosos. El abrazo entre lágrimas, como dijimos, fue un símbolo de la conexión que existió entre ellos y de la madurez con la que afrontaron su relación. Pero, ¿qué hay de las teorías que rondan el abrazo? ¿Cuáles son las posibilidades más debatidas sobre el significado real de ese encuentro? Como mencionamos antes, hay varias teorías sobre lo que realmente significó el abrazo entre Can y Demet. La amistad sincera Una de las teorías más simples y plausibles es que el abrazo fue un gesto de amistad sincera. Después de haber compartido una experiencia tan intensa como la grabación de Erkenzikuş, es natural que entre Can y Demet existiera un vínculo especial, un cariño mutuo. El abrazo podría ser una forma de demostrar ese cariño, de celebrar la amistad que perdura a pesar del tiempo y de las circunstancias. El cierre de un ciclo Otra teoría sugiere que el abrazo fue una forma de cerrar un ciclo. Durante la grabación de la serie, existieron rumores de romance y las expectativas de los fans eran muy altas. Después cada uno siguió su camino, enfocándose en sus propias vidas y carreras. El abrazo podría haber sido una forma de dejar atrás el pasado, de reconocer la conexión que existió, de perdonar cualquier resentimiento y de avanzar hacia el futuro. La nostalgia y el agradecimiento También es posible que el abrazo fuera una manifestación de nostalgia y agradecimiento. Erkenzikuş fue un proyecto muy especial para ambos actores, un proyecto que les dio fama, reconocimiento y la oportunidad de conectar con millones de personas. El abrazo podría ser una forma de recordar esos momentos, de agradecer la experiencia vivida y de celebrar el éxito de la serie. El arrepentimiento, o la falta de la teoría romántica por excelencia. Quizás, solo quizás, ese abrazo escondía un arrepentimiento por algo que no fue, por una oportunidad perdida. O al contrario, podría ser el cierre de una puerta para siempre, un adiós definitivo. Un gesto profesional Hay quienes creen que el abrazo fue un gesto profesional, una forma de mantener una buena imagen pública. En el mundo del espectáculo, es común que los actores mantengan buenas relaciones con sus colegas, independientemente de sus sentimientos personales. El abrazo podría ser una forma de demostrar profesionalismo, de mantener el respeto y de evitar polémicas. Es importante recordar que independientemente de la interpretación que cada uno le dé al abrazo, lo más importante es que Can Yaman y Demet Özdemir se encontraron, se abrazaron y compartieron un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que seguimos su historia. Un momento que demostró que a pesar de los años y las circunstancias, los sentimientos, buenos o malos, no se olvidan.
Pero, ¿qué podemos esperar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir en el futuro? ¿Cuáles son sus proyectos actuales y futuros? Can Yaman, como mencionamos, sigue siendo uno de los actores más solicitados del momento. Su éxito internacional lo ha convertido en un imán para los proyectos internacionales. Podemos esperar verlo en nuevas series, películas y proyectos publicitarios. Su popularidad sigue creciendo y no cabe duda de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Mehmet Özdemir también tiene una prometedora carrera por delante. Sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Podemos esperar verla en nuevas series, películas y proyectos que le permitan seguir demostrando su talento y su carisma. En cuanto a una posible colaboración entre ellos, es algo que solo el tiempo dirá. Después de todo, el destino es impredecible. Aunque por el momento no hay planes concretos, la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla siempre estará presente en la mente de los fans. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Hemos analizado en profundidad la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, desde sus inicios en Erkenci hasta ese emotivo abrazo entre lágrimas. Hemos explorado el contexto, las razones y las emociones que rodearon este momento especial. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo, por su atención y por su cariño. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya proporcionado una visión completa sobre esta historia. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes, qué opinan de Can y de Mehmet, qué sintieron al ver ese abrazo, qué teorías tienen sobre el significado de ese encuentro, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los que aman las series turcas y los chismes de farándula. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Estén atentos porque siempre hay nuevas historias, nuevos chismes y muchísimas novedades por descubrir. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande y hasta la próxima.